Gracias, Brandon, por contarnos de todo esto y gracias a nuestra colega Maridela Gómez, que la invitamos el día de hoy porque el viernes pasado teníamos varios temas que escuchamos en su voz y en voz de Anabel Hernández y ya no hubo el espacio para poder escuchar lo que Maridela Gómez pues tiene como parte de sus investigaciones y su revisión del caso Cuba. En un momento como este, Maridalia, buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí. Al contrario, Carmen, gracias a ti. Muchísimas gracias. Es un placer estar contigo y sobre todo con este caso histórico que, sí, pues yo no sé, crecimos con esta historia de Cuba, de la Revolución Cubana y de cómo se aspiraba al comunismo. Y ahora que está trascendiendo a estas negociaciones, pues a mí me ha dado el interés, bastante interés saber qué está pasando, porque además también es un punto estratégico para México y una vinculación política para México. Y me gustaría contarte algunos datos que no han sido publicados, que ya los he verificado y que me parece que sumarán para ir contando esta historia que se contará cuando termine. Bueno, decirte que llevan más de 3 meses negociando entre Estados Unidos y Cuba. Al principio, Cuba pidió como intermediación México y México se ofreció, pero Estados Unidos rechazó esa intermediación. Después, Cuba pidió la intermediación de Rusia y tampoco la aceptó Estados Unidos, pero tampoco la aceptó Rusia. Eso fue muy interesante. Al final se empezaron a ver cara a cara en diferentes puntos, algunos en México, otros en Estados Unidos. Y empezaron a hablar de los puntos de negociación. ¿Quién lleva la cabeza de esta negociación? Pues Alejandro Castro Espín. Él es general, él es coordinador o jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de La Habana. Es hijo de Raúl Castro y es con quien han sentado primero las negociaciones. Eso no quita que la familia Castro también está participando, pero digamos que como consejeros, no de manera directa. Otro de los puntos que ha puesto sobre la mesa así de tajante, Carmen, es cuáles son las condiciones de rendición de parte del régimen cubano. Así definitivamente. Cuba comenzó solicitando apoyo, ayuda, abriendo, quitando los mecanismos que estaban cercenando los apoyos de combustible, de alimentos. Estados Unidos dijo que no tomaría represalias contra quienes estuvieran apoyando con alimentos, pero que definitivamente con combustible no. Como lo dijimos en su momento contigo, Carmen, la cantidad de combustible que hay o que había, pues cada vez es menor. Se utiliza para operaciones fundamentales, para algunas áreas de turismo que hay, por ejemplo, un hotel como el Meliá, donde por cierto llegó Pablo Iglesias, el español Pablo Iglesias, el político, que por cierto ha sido muy mal visto en Cuba por varios sectores, de acuerdo con lo que me platican, porque lo sienten como morbosa este tipo de visitas. Hay muy pocos extranjeros, según me relatan desde la isla, pero hay algunos extranjeros. Ya se comenzó a ver la llegada de lo que ya se autorizó, que es la llegada del FBI a la isla, para ver las condiciones y hacer análisis de condiciones de seguridad, para ir restaurando algunos de los mecanismos de vinculación política en la zona. Bueno, ahí, ¿qué está sobre la mesa, Carmen? Esto creo que son elementos interesantes. Esto no significa que ya se haya decidido, pero está sobre la mesa. La primera cosa es que hay el compromiso de Estados Unidos que no va a haber intervención militar, y eso lo sabe Cuba, lo ha dicho Estados Unidos. Que se vaya a cumplir, bueno, habrá que ver si hay palabra de honor, pero por lo pronto es uno de los elementos que ha puesto Estados Unidos sobre la mesa. No habrá intervención militar por parte de Estados Unidos en la isla. Lo segundo es que tampoco habrá facilitar para que se den insumos de cualquier tipo. Solo ocurrirá cuando se haya ya tenido una negociación exitosa, se estén firmando los acuerdos, y entonces si el propio Estados Unidos va a apoyar con elementos para alimentación y servicios.
que ya son muchos. Hay lugares en las provincias fuera de La Habana que duran con 40 horas, según nos reportan, sin luz, sin gas, sin agua, y otros en La Habana y en otros lugares se permiten 3 a 4 horas al día de algunos de estos servicios para que las personas puedan tener alguna calidad de vida. Pero cada vez está perdiendo más esa calidad de vida. ¿Qué pide Estados Unidos, Carmen? Y aquí vienen cosas muy interesantes y que pues nos habla del objetivo claro geoestratégico que representa Cuba para Estados Unidos. Piden, en principio, que ya no exista ningún despliegue operativo de inteligencia en ningún país del continente americano por parte de los cubanos. ¿Qué identificó Estados Unidos? Que durante los últimos 20 años Cuba desplegó, ya sea a través de estos servicios como de médicos o en otros servicios de apoyo, de ayuda, de entrenamiento, de intercambio, servicios de inteligencia como uno de los más importantes, México, donde existe la franja más importante de rusos y cubanos al servicio de inteligencia, que es nuestro país. Bueno, pues ha pedido que en toda Latinoamérica no exista ese despliegue, que se retorne. De hecho, ya ha pedido a sus aliados en el continente, Carmen, dígase, pues ya lo hemos visto, Honduras, Ecuador, incluso le ha puesto condición a Colombia, pero lo ha dicho a Brasil, a Argentina, a Chile, que expulsen a todas las personas que no tengan justificación de estar, incluyendo a los médicos cubanos. ¿Cuál es la intención de Estados Unidos al pedir esto a sus aliados en Latinoamérica? Bueno, pues seguir reduciendo la capacidad de recursos que puedan llegar a la isla para ir cercenando más todavía estas capacidades que pueda tener para sobrevivir el régimen. Bueno, está pidiendo a Cuba directamente que el despliegue operativo de inteligencia que tenga en todo el continente, incluyendo Estados Unidos, se elimine, le den los nombres y se retornen de manera pacífica y que ya no existan estos despliegues operativos. ¿Qué más está pidiendo? Que le dé información, y esto es muy interesante también, Carmen, que le dé información sobre los actos de corrupción, estos vínculos que se tuvieron, porque parte de la hipótesis Estados Unidos, que a través de Cuba no solo se cometió lavado de dinero, no solo se transfirieron recursos incluso hasta Irán, o se beneficiaron algunas guerrillas en el mundo o grupos subversivos en el mundo, y también o llegaron mafias de diferentes países, dígase España, dígase Rusia, dígase México y de Latinoamérica, que todos los actos de corrupción que se tengan con políticos latinoamericanos que también se informen, especialmente México. Esos son otro de los puntos que ha puesto sobre la mesa que interesaría a Estados Unidos para conocer. Y también que le informen sobre Ecuador, sobre Colombia, sobre Costa Rica, sobre Puerto Rico, todas estas operaciones, República Dominicana, que puedan ser de interés para Estados Unidos y para bloquear recursos de operaciones criminales, sea empresariales, sea criminales de grupos como cárteles de la droga o cárteles de cualquier otro tipo. También que cesen la intermediación para venta de armas en Latinoamérica de procedencia rusa e iraní. De eso lo señalan a Cuba. Y por parte de Cuba, ¿qué se está pidiendo? Bueno, además de que no se ha aceptado nada de eso, sino está todo sobre la mesa, como repito, pues se ha pedido, también se ha pedido, Estados Unidos ha pedido una depuración del G2, que es el órgano de inteligencia cubano, y también de las Fuerzas Armadas para hacerlo. Tampoco existe la mínima posibilidad de que personas de la familia Castro permanezcan en el poder en sí mismo, a menos de que hayan garantías de que se vaya a una elección, que se considere una elección. ¿Qué está poniendo sobre la mesa Cuba? Cuba está pidiendo garantías de que no haya invasión, un retorno masivo de personas desde Miami, que no haya compra o interés masivo de estas compras de bienes, que se analice caso por caso la devolución que piden algunos de los empresarios o empresas que vieron expropiados sus bienes en ya sea hoteles, ya sea fábricas, ya sea empresas, dirimir también
este juicio, el juicio más largo que se ha tenido con Bacardí. Recordemos que expropiaron toda lo que fue la caña de azúcar y todas sus propiedades, y desde entonces, desde el triunfo de la revolución, se inició un proceso judicial en Estados Unidos contra la isla, lo cual hace un caso inmensamente millonario, imposible de pagar. Bueno, se están viendo cuáles son las formas en que podría uno entregarse, cómo podrían retornar cubanos, de qué forma y de qué control, cuáles garantías hay para la familia Castro y para todos aquellos que han tenido algún cargo político en la última década, y cómo van a permanecer, y también que no se arme a la isla, que no se provoque una revolución interna. En eso han estado de acuerdo, que no se provoque una azonada interna desde Cuba por cubanos, sino que en todo caso haya una implosión. ¿A qué me refiero con implosión, Carmen? Pues este deterioro prácticamente natural que se está dando por la falta de recursos, por la falta de insumos, aún y cuando están llegando algunos amigos que se encargan de entrega de bicicletas. Me avisaban ayer que estaban llegando junto con la Marina con entrega de insumos, varias toneladas de alimentos y de bicicletas para que se puedan movilizar. Bueno, pues sigue llegando algunas otras ayudas de otros países, de Brasil, pero esto es para poder mantener con los insumos básicos a los hospitales y a la población en general, pero no es suficiente, ya el deterioro es mucho. Entonces esa implosión es que los propios ciudadanos cubanos exijan y prácticamente ya no haya esta salida negociada. Estas declaraciones que hemos visto de Donald Trump sobre la Cuba, lo que le gustaría sobre Cuba, y lo que hemos visto también sobre la isla, es parte de estas negociaciones, Carmen. Estas declaraciones en donde se está tensando la situación precisamente para ir llevando el proceso poco a poco y paulatina. Parecería loco, pero si uno lo ve en una estrategia que están diseñando a ambos países, sobre todo Estados Unidos, en donde no hay retorno, Carmen, no hay ningún retorno para Cuba. Para Estados Unidos el régimen perdió por corrupción y porque tampoco fue autosustentable, necesitó siempre del apoyo externo para sobrevivir. Entonces que pues ahora haya un régimen, haya un sistema político que pueda impulsar las verdaderas impresiones. También están analizando la intromisión de personajes venezolanos, por ejemplo, el hijo de Maduro, de personajes españoles en la isla, los beneficios que han tenido políticos y económicos también, los está revisando Estados Unidos, y porque también podrían haber acusaciones penales en Estados Unidos contra personajes españoles, venezolanos, personas españolas, venezolanas, mexicanas, y cualquier otra que haya servido de alguna manera a la corrupción o al beneficio, al menos que considere ilegal Estados Unidos. Por último, Carmen, hay que decirlo, la isla es un blanco estratégico para Estados Unidos por su posición, pero también porque para Estados Unidos prácticamente quiere eliminar todo residuo, toda marca de lo que podríamos considerar comunismo, socialismo, izquierda, esta izquierda acabada y vencida, y para eso también quiere deshacer los vínculos, y con esto cierro, Carmen, con México desde el punto ideológico. No solo consideran que hay una intromisión, sí, de vínculos ideológicos, sino que esos vínculos ideológicos han llevado también a un debilitamiento del Estado mexicano, al estar incentivando y participando con agentes cubanos a través de varios personajes políticos, sobre todo del PT, pero también de Morena, algunos priistas también, en donde también son blanco de Estados Unidos por un asunto ideológico, pero también por un posible asunto de corrupción. ¿Qué pasará? Bueno, los planes se extienden hasta diciembre, puede ocurrir antes, puede ocurrir en cualquier momento, el proceso se está llevando ya, y en paralelo se está llevando también el caso Nicaragua, Carmen. Prácticamente consideran que puede caer al mismo tiempo que Cuba, sea hasta diciembre o sea antes. También ya hay negociaciones con el hijo de la presidenta de Nicaragua.
Y bueno, pues estaremos viendo, este es un teatro de operaciones que se llama inteligencia, y estaremos viendo todavía más acciones que parecen discursos que presionan o que hacen. Es parte de este teatro de operaciones que se haya diseñado y que se ha implementado, y que prácticamente los líderes cubanos ya están de acuerdo, y que como avanzan las negociaciones, como te digo, podría ser hasta diciembre, en donde veamos pues algo histórico, que yo creo que yo no me hubiera imaginado verlo que así cayera. Pues estamos en este proceso, Maridalia, muy importante. Ya en su momento, como se ha comentado, The New York Times dijo que una de las condiciones, lo mencionas tú también, uno de los planteamientos que hace Estados Unidos es que se descabece al régimen como parte de este proceso de negociación, y que caiga Díaz-Canel, el actual presidente. Así es, que caiga él, pero sobre todo la familia Castro, Carmen, en todas sus vertientes, pero solo podría quedar a alguien de la familia siempre y cuando garantizara y llamara a elecciones prácticamente en un proceso inmediato. Pues está el hijo de Raúl Castro y el nieto de Raúl Castro como figuras protagónicas de este proceso. Así es, son los protagonistas que están negociando directamente con Estados Unidos, sin intermediarios y sin permitir ninguna otra intervención. Pues estaremos siguiendo de cerca todo este programa. Te apreciamos mucho el recuento y la información que nos compartes, que no haya sido publicada, de este proceso que está teniendo lugar, y dices que el asunto incluye a Nicaragua. Así es. La operación incluye a Nicaragua. La operación comenzó una vez que se triunfó la derecha en Costa Rica. Eso permitió y ha permitido la movilización de Estados Unidos hacia el país. Y eso ya detuvo las presiones que había en la frontera, y también acortó este tránsito constante que iba y venía de un tráfico que estaba creciendo y que preocupaba mucho a Costa Rica. Ya bloquearon por ese lado Estados Unidos, ahora están bloqueando esta vinculación con Cuba y Nicaragua. Ya nadie puede apoyar en sí ideológicamente a Nicaragua tampoco, y entonces comenzaron las negociaciones también con el hijo de la presidenta, y esto podría llevar más tiempo porque, ¿sabes qué, Carmen? A diferencia de la familia Castro, no confían en la familia Ortega. Entonces, ese puede ser la gran diferencia, pero sin embargo, ya se acercó Nicaragua, ya hay movimientos, pero no son confiables, pero de todas maneras, el escenario allí también se prevé para diciembre a más tardar, o podría ser prácticamente al mismo tiempo en paralelo que Cuba, Carmen. Pues ahí está, Maridalia Gómez, todo este programa, efectivamente un proceso histórico por donde quiera que se le vea. Seguiremos hablando, un abrazo y gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo, Carmen, y a la audiencia muy buenos días. Igualmente para ti, gracias por estar aquí.